Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder estar compartiendo con ustedes a esta hora de la noche. Y es el deseo de nuestro corazón que el Señor haya estado bendiciendo la vida de todos y cada uno de ustedes. Yo sé que el Señor siempre lo hace, que el Señor siempre se manifiesta en todas y cada una de las situaciones que estemos viviendo, aun cuando pareciera que no lo percibimos, está el Señor ahí. Y que el Señor siga glorificándose en la vida de todos y cada uno de ustedes, en lo personal, en su matrimonio, en la vida de sus hijos, en su aspecto, su vida laboral, en su vida profesional, en su relación con Él, y que el Señor esté magnificando su nombre en todos y cada una de las situaciones que usted esté viviendo. Y bien, también queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que han estado en sintonía de Radio 760 a lo largo de este día, en los diferentes espacios, en los diferentes programas, en los diferentes segmentos que se han preparado para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de su radio receptor, a través de la página de internet, a través de las plataformas sociales o redes sociales donde el Señor nos permite estar. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en sintonía de Radio 760. Amados hermanos, hemos estado platicando en algunos programas sobre un tema que considero importante y que tiene relación siempre con el regreso del Señor. Por la siguiente razón: nosotros somos discípulos que debemos de perseverar en medio de una circunstancia difícil. Esa es la situación. Y desde hace muchos años, amados hermanos, ha habido siempre ese conflicto, esa pugna, esa lucha, esa discusión, ese ataque, diría yo en algunos casos, esas posturas que, como le quieren llamar académicamente ahora, sobre el regreso del Señor. Hay un remanente, y obviamente el remanente es poco, son un grupo menor que se mantiene fiel a la enseñanza que existe del regreso del Señor, basado en lo que la palabra de Dios dicta al respecto. Y hay otro grupo que está atacando esa postura, que ellos no creen que haya un arrebatamiento. Sí creen que hay una segunda venida del Señor, pero que esa venida del Señor es la que va a enjuiciar a todo el mundo, incluyendo a los tres grupos que hemos estado conversando con ustedes, que son la Iglesia, Israel y las naciones o el mundo. Entonces, amados hermanos, definitivamente hay un trato de Dios para con la Iglesia, un trato de Dios para con Israel y un trato de Dios para con la humanidad. Se ve a lo largo de la Escritura. Usted puede ver, amados hermanos, un ejemplo claro, que cuando el Señor llama a Abraham en ese momento, en el capítulo 12 de Génesis, y lo traslada de Ur de los Caldeos, que es donde él habitaba, hacia Canaán, vemos que Dios tiene un trato con él muy diferente al que tiene con las demás naciones. Y posteriormente, pues a lo largo de la Escritura, por lo menos hasta el periodo de David y de los reyes, el Señor siempre
vela por un remanente que se mantiene fiel a las promesas de Dios, un remanente que se mantiene fiel a adorar a Dios, a buscar a Dios. Pero hay también un grupo que no se mantiene fiel a las promesas, que decae, que falla, que peca, que no se arrepiente a pesar del llamado que Dios está realizando a través de los profetas, a través de los distintos mensajes que Él envía. Y este grupo tiene que ser enjuiciado, y así lo vemos que ocurre. Vemos que Dios tiene un trato con Judá, que así se le denominó al reino del sur después de la división que hubo en tiempos de Salomón, y otro trato que tuvo con las tribus del norte, o el Israel del norte, y que fue llevado cautivo por los asirios, y que tomó consigo a 10 tribus del grupo de los descendientes de Abraham, dejando el reino del sur, que fue más tarde llevado cautivo a Babilonia. Pero vemos que ese actuar, ese mover existe. Luego, con la venida del Señor Jesucristo, ya con su manifestación pública, la manifestación pública del Hijo de Dios en la persona de Jesús, como el Mesías, como el Salvador, se marca el nacimiento de lo que sería llamado, o lo que es llamado hoy en día la iglesia. El Señor vino a Israel, efectivamente vino a Israel, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, y lo realizó con denuedo, con energía, con ímpetu, pero lamentablemente el pueblo de Israel rechazó aquel mensaje. El pasaje de Juan 1, del Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 es muy claro, es muy contundente al respecto, que Él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice la Escritura, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, amados hermanos, ahí vemos un trato diferente. Dios tiene un trato para con el Hijo, y un trato para con el resto de los que no son sus hijos, ¿verdad? Entonces el Hijo, a pesar de que sí sufrió, amados hermanos, la cruel tortura para que nosotros fuéramos salvos, Él fue tomado y fue llevado al cielo. Y los que no son hijos van a tener que sufrir un trato. Ahora, el Hijo dejó una representación en su ausencia. Es el cuerpo místico, como lo mencionaba un amado siervo del Señor que ya no está con nosotros, pero que nos hacía énfasis en esa realidad que a veces nosotros no dimensionamos, que somos el cuerpo místico del Señor. Él es la cabeza. Por eso el apóstol Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ese pasaje de la Escritura que dice que que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Cristo está en los cielos y nosotros somos su cuerpo místico que está ahora en la tierra y que tiene que representarlo, siendo la sal, siendo la luz. Entonces, amados hermanos, obviamente el Señor va a venir por el resto de lo que ahora es su cuerpo místico, se lo va a llevar, y entonces las naciones van a sufrir un juicio. Ahora bien, nosotros estamos en una etapa de purificación como hijos de Dios, porque nosotros, al igual que Israel, lo vemos en la figura del Éxodo, Israel fue sacado de Egipto y fue purificado en esa etapa del desierto, para luego introducirlo a Canaán. Nosotros, la iglesia, fuimos sacados del Egipto espiritual, donde el gobernador de este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, la serpiente antigua, había estado gobernando por mucho tiempo, y nosotros fuimos sacados debajo de esa potestad de las tinieblas a la luz admirable. Entonces estamos, amados hermanos, en esa etapa de purificación. Nosotros no estamos viviendo en un desierto físico como le tocó a Israel, pero sí estamos viviendo en un mundo donde cada vez las pruebas son difíciles. Y de ello, amados hermanos, vemos en el capítulo número 10 del Evangelio de Mateo, que fue el que usamos de base,
para esta enseñanza que estamos dando en estos últimos programas, que el Señor envía a sus discípulos, a sus hijos, a sus emisarios, sus representantes. Dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, que pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y empieza a enumerar una serie de situaciones, de peligros, de circunstancias que iban a poner a prueba el carácter, la fe, la templanza de los creyentes. Entonces, amados hermanos, estuvimos examinando con ustedes las diferentes situaciones enumeradas en el capítulo número 10, versos 16 al 25 del Evangelio de Mateo. En el programa anterior estuvimos hablando de otros peligros que el Espíritu Santo nos advierte a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 29. Como ya hablé un poquito del contexto de esta cita y de las diferentes situaciones que ahí se dan, yo solo quisiera comentarles, me voy a ir directamente hacia el verso número 26 de la segunda carta a los Corintios del capítulo número 11. Y en el verso 26 dice: en caminos muchas veces está Pablo hablando, está Pablo dando su testimonio, está exponiendo ante los hermanos, guiado por el Espíritu Santo, y nos deja ver lo siguiente. Dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma, yo no enfermo, y a quien se le hace tropezar, y yo no me indigno. Y entonces, amados hermanos, en el verso 26, el Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, nos deja ver de los peligros, de ciertos peligros que hay. Ya hablamos un poco de los peligros de los ríos y hablamos también de los peligros en el desierto. Posiblemente, o si el Señor así lo permite, vamos a hablar de los otros, pero hoy yo quisiera enfocarme, amados hermanos, en dos: en los peligros de mi nación, peligros de los de mi nación, y peligros entre falsos hermanos. En cuanto a los peligros de los de mi nación, usted recordará, amados hermanos, que el apóstol Pablo, cuando es llamado al ministerio en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y más que llamado al ministerio, sino cuando el Señor le sale al encuentro y se le revela a Pablo, se le revela como el Mesías, se le revela como el Salvador, se le revela como aquel que es el camino, la verdad y la vida. Pablo, amados hermanos, para que tengamos un contexto, el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, el siervo de Dios Pablo el apóstol, era un hombre que fue llamado, o que, mejor dicho, fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de Israel de aquel tiempo. Fue criado a sus pies, fue él mismo, el apóstol Pablo lo deja ver en las cartas, que él es discípulo de Gamaliel, que él es hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y entonces deja ver de que él había cumplido la ley. De hecho, era un joven con mucho ímpetu, un hombre que en su juventud, por lo que la Biblia nos deja ver, él estaba apasionado por la ley, por la Torá, por los profetas, por los salmos, y había esperado fervientemente la promesa de Dios de tener un Salvador, como todos los israelitas, con la ventaja
o con la diferencia de que él pertenecía o era llegado a los sumos sacerdotes, tenía un conocimiento bastante profundo en cuanto a las escrituras, y les he mencionado, amados hermanos, y usted lo puede investigar para que no piense que nosotros queremos de alguna manera adorar o promover a que se adore a un ministro, sino que simple y sencillamente lo hacemos ver porque la historia y las tradiciones judías nos dejan ver que aquellos que se hacían discípulos de los fariseos, o que se hacían discípulos y miembros del Sanedrín y miembros del sacerdocio, amados hermanos, tenían que ser unos hombres que tenían, naturalmente hablando, un cociente intelectual muy alto, eran muy inteligentes. Está en los escritos que ellos tenían que conocer de memoria el antiguo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, lo recitaban de memoria, letra por letra, pasaje por pasaje, y no podía saltarse de uno al otro. Es decir, no podían ni siquiera improvisar, tenían que recitarlo literalmente. Y eran unos hombres pues que definitivamente tenían que tener una inteligencia muy, muy desarrollada. En aquel tiempo no habían ayudas como las tenemos hoy, ¿verdad? De tener un libro como nosotros lo conocemos, porque existían los rollos, pero los rollos eran grandes, son pesados, son caros, son de materiales muy finos. Llamados hermanos, un rollo de la Torá, un rollo de cualquiera de los libros, de los primeros 5 libros, es un tesoro, ¿verdad? Un tesoro y un valor económico muy fuerte el que había que cancelar para tener una copia de eso. Por lo tanto, solo los sacerdotes tenían acceso al mismo. Y entonces, amados hermanos, ellos tenían que tener ese conocimiento, pero no tenían una computadora, tampoco tenían una tablet, no tenían un apuntador para que alguien les estuviera recitando la escritura, sino que ellos la tenían que conocer de memoria, saberla letra por letra, contar sus letras. Por eso es que algunos dicen que se burlaban o se burlan algunos de los escribas y de los fariseos, pero legalmente ellos sí cuentan las letras, ellos sí cuentan las palabras, y si hay una palabra de más, escriben una palabra de más, tachan un pergamino o agregan un texto de la Torah. Ellos tienen la instrucción, hermanos, por temor reverente a Dios, de destruir ese rollo, de destruir ese pergamino, porque ellos le guardan reverencia a la palabra de Dios. Y entonces, amados hermanos, definitivamente el apóstol Pablo tenía un cociente intelectual muy alto, que pues obviamente lo hacía distinguirse, amados hermanos, entre muchas personas. Y él en su celo pues creyó que había una secta de falsos, como se había levantado ya durante mucho tiempo, que ha existido siempre, que estaban siguiendo a un falso Mesías, a un engañador. Y Pablo, en su juventud, pues en ese celo que él tenía por la Torá, por la ley de Dios, por la religión judía, él se hace perseguidor de la iglesia. Y él, pues, usted sabe que cuando Esteban fue apedreado por causa de su fe, por causa de seguir al Señor, Pablo estaba ahí. Él era un joven que estuvo presente en esa ejecución, y él pues prácticamente aceptó o dio su visto bueno para que se apedreara a Esteban por las blasfemias que según ellos estaba haciendo Esteban hacia el grupo de los religiosos y de los destacados de ese tiempo. Entonces, él, amados hermanos, en ese celo pues tenía autorización de los sacerdotes para ir a regiones donde se estaba estableciendo el camino, porque ustedes saben que después de la muerte de Jacobo, uno de los pilares de la iglesia, el encarcelamiento de Pedro
se desató una persecución sobre todos los cristianos y muchos de ellos salieron hacia muchos lugares, hacia Antioquía, hacia Chipre, hacia muchos lugares, incluso llegaron hasta Roma. Y en todos esos lugares testificaban ellos del camino, testificaban del Señor, se establecían iglesias. De hecho, usted sabe que Felipe, el evangelista, uno de los 7 diáconos y evangelista, fue y predicó en Samaria y el Espíritu Santo lo respaldó de tal manera que una gran cantidad de personas en Samaria se volvió al cristianismo y muchos dejaron sus ritos paganos, sus idolatrías y se convirtieron al Señor. Entonces, amados hermanos, ese camino, esa secta, como se le dominaban los fariseos, los sacerdotes, estaba expandiéndose, y Pablo, en su celo, pensando de que estos herejes, que estos traidores, que estos falsos estaban empezando a tomar el lugar que deberían de tener las sinagogas, que debía tener la ley, se fue en persecución de ellos y durante mucho tiempo azotó a algunos, martirizó a otros, encarceló a varios. Él mismo testifica en varias de sus cartas, o en algunas porciones de las cartas leemos que él se sentía indigno de ser llamado apóstol, se sentía indigno de ser uno de los ministros del Señor por las razones que les he enumerado. Y entonces, amados hermanos, él va en persecución de la iglesia, y en ese trayecto, en esa situación, el Señor se le aparece, el Señor se manifiesta, el Señor lo bota del camino que él está siguiendo y se le manifiesta y se le deja ver que él está persiguiendo al dador de la vida, que él no está persiguiendo una religión, que él no está de alguna manera siguiendo una secta, sino que está siguiendo el camino correcto, y Dios se le manifiesta y lo empieza a utilizar. Entonces, amados hermanos, él viene y pues abandona esa persecución que él tenía, se convierte en un instrumento. Usted, pues, estoy tratando de resumirle la historia, sabe de que mucha gente le tenía miedo, mucha gente no creía que él se hubiera convertido. Pensaron algunos que quizá era una estrategia que él estaba utilizando para conocer dónde es que se reunían los cristianos, porque esa práctica, amados hermanos, que por ejemplo existe hoy en China, por la persecución que hay en China hacia los cristianos, de que se reúnen en cuevas, que se reúnen en lugares ocultos, se practicó también en la iglesia al inicio. Los cristianos no tenían un templo como nosotros hoy, que sabemos que hay una edificación en una dirección que se ha dedicado exclusivamente a la predicación de la palabra, y que en sus afueras podemos leer el rótulo Iglesia de Cristo y un nombre, ¿verdad? No, eso no existía antes. Y pues los cristianos se reunían en casas, se reunían en cuevas, tenían reuniones secretas, amados hermanos. Y pues algunos utilizaban el signo del pez en memoria del milagro, de las pescas milagrosas que el Señor hacía. Utilizaron el símbolo del pez como un tipo de contraseña o como un tipo de identificación hacia los cristianos, y era de ese modo que podían entrar a las reuniones para adorar a Dios. Entonces muchos pensaron que Pablo estaba utilizando esa práctica de volverse un espía para identificar los lugares donde los creyentes se reunían, para posteriormente ir a apresarlos, ir a castigarlos, de alguna manera a atormentarlos. Y muchos le tenían miedo, muchos le huían, muchos no se querían juntar con él. Pero Bernabé, sin lugar a dudas, movido por el Espíritu Santo, lo tomó bajo su cargo, y él fue el que lo empezó a llevar con los apóstoles, con los discípulos, y fue así como él ya fue ganándose la confianza de algunos. Pero Pablo, amados hermanos, nunca perdió su pasión. Y como Pablo conocía las Escrituras, el Espíritu Santo le empezó
a utilizar para relacionar todos los textos, toda la escritura que él tenía en su mente, en su corazón, le empezó a cobrar sentido y se daba cuenta por la guianza, por la administración de Dios, que éstas conducían hacia la obra redentora de Jesucristo, de Jesús, del Mesías, del verdadero Mesías, de la misión que el Mesías había venido a cumplir en primera instancia, que no era la que estaban esperando los israelitas. Como lo hemos comentado en otros programas, vamos a llamar los israelitas, definitivamente estaban esperando un Mesías, claro que sí, pero ellos esperaban un Mesías al estilo de David. Por eso saben que el Mesías de por sí ya estaba prometido en la descendencia de David. Usted sabe que eso está en el libro de los Reyes. El Señor le da una promesa a David debido a que él quería construir un templo para Dios, pero él no estaba habilitado para ello debido a que había derramado mucha sangre. Entonces Dios le da una promesa a él de que no va a ser él, sino que van a ser sus descendientes, que va a ser específicamente uno de sus hijos el que va a edificar el templo para Dios. Y cuando él lo edifique, entonces, amados hermanos, en él se va a cumplir esa promesa de bendición. Entonces, mucha gente esperaba un descendiente de David que fuera como David, un guerrero que viniera a liberar al pueblo de Israel de la cautividad, como en su momento lo hizo David en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, que se enfrentó al gigante Goliat y de esa manera libró al pueblo de Israel de la cautividad de los filisteos y fue reconocido como rey, ¿verdad? Fue reconocido como un candidato fuerte a ocupar el reino, ¿verdad? Ser rey de Israel. Entonces, amados hermanos, mucha gente ellos estaban esperando a ese Mesías, pero cuando Pablo se convierte al cristianismo, el Espíritu Santo lo empieza a usar. El Espíritu Santo le empieza a mostrar a Pablo que todo ese conocimiento bíblico que él tiene sobre la Torá, sobre los profetas, sobre los salmos, viene a vertir en la realidad de que Cristo Jesús, de que al Jesús que quizá en algún momento Pablo conoció en persona, pero que nunca pensó que él fuera a ser el Mesías, y que después él persiguió a sus seguidores, él entra en la razón, es iluminado de que él es el Mesías y que viene a salvar del pecado al pueblo, a la humanidad. Entonces, amados hermanos, Pablo, al igual que todos nosotros los creyentes, amados hermanos, se nos abre el entendimiento. Para nosotros reconocemos a Jesús como Salvador, como el Mesías, como el ungido, como aquel que nos ha librado de la potestad, de la muerte eterna, de la condenación eterna. Se nos abre el entendimiento, amados hermanos, y vemos la Biblia con otros ojos, y verdaderamente creo que experimentamos esa misma realidad que el apóstol Pablo experimentó en su momento, de entender que toda la Escritura nos conduce a Jesús. Entonces Pablo empieza a demostrar por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y la Escritura nos deja ver en el libro de los Hechos, podemos leer, podemos corroborarlo, de que él contendía, dice la Escritura, fervientemente y con todos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Entonces mucha gente no le podía rebatir, ni los religiosos, ni los que aparentemente sabían mucho, porque Pablo era un apasionado y obviamente conocían de quién había instruido a Pablo, y definitivamente el Señor utilizó esa habilidad, ese don que Dios le había otorgado a Pablo, para que Pablo fuera y testificar ante reyes y testificar ante un grupo de personas que seguramente en algún momento habían conocido la ley o que habían conocido las Escrituras de una manera teórica, pero que ahora le tuvieran la aplicación práctica, y sobre todo venida de alguien
que tenía conocimiento pleno y fidedigno de la Escritura, como Pablo. Entonces, amados hermanos, cuando Pablo empieza a destacarse, ¿verdad? Porque a partir ya del capítulo 11, amados hermanos, el apóstol Pedro se destaca en el libro de los Hechos hasta la altura del capítulo 10, que es el último donde él se menciona como uno de los protagonistas. Pero a partir del capítulo 11 en adelante, amados hermanos, empieza a aparecer la figura del apóstol Pablo, consecuentemente. Y se nos deja ver la importancia de la obra que el Espíritu Santo hace a través del apóstol Pablo. Y entonces, amados hermanos, empezó una persecución ya no solamente hacia los cristianos, sino con dedicación a Pablo. A Pablo se le enfrentaron muchas personas, y cuando vieron que no podían contender con él por lo de la Escritura, por el conocimiento que él tenía de la Escritura, los de su nación, los israelitas, los propios fariseos, los propios sacerdotes, los propios jefes de sinagoga empezaron a levantarle falsos, amados hermanos. Lo acusaron en algunas naciones de hereje, de hablar en contra de Moisés. Algunos empezaron a poner palabras en boca de Pablo, ¿verdad? La Escritura dice, leemos en la Escritura, mejor dicho, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Romanos, que él menciona que el Señor le muestra a él que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así lo escribe él, ¿verdad? Pero no quiere decir que para que haya gracia nosotros tengamos que estar pecando, no, bajo ningún punto de vista, sino que lo que el Señor nos deja ver ahí es que cuando aún la situación se ponga complicada, se ponga difícil, se ponga adversa y que nosotros la estemos viendo muy oscura, muy difícil, muy complicada, muy cuesta arriba, el Señor va a manifestar su gracia de una manera tal que a pesar de que nosotros veamos esa circunstancia, el poder de Dios va a sobrepasar esa dificultad que nosotros estemos percibiendo como imposible. Pero muchos decían, ya yo, que el apóstol Pablo dice que para que nosotros tengamos gracia tenemos que pecar, y daban a entender que Pablo solapaba o que impulsaba o que estaba incitando a las personas a que pecaran, bajo ningún punto de vista. Incluso cuando Pablo se presenta después de muchos años en Jerusalén para adorar en el templo, cumpliendo los mandamientos de la ley, porque pues Pablo amaba a Dios, él quería pasar con los de su nación, y él decía, quiero estar en Jerusalén para tal fiesta, y él iba a hacer lo posible por ir. Una vez es cuestionado por los otros discípulos, los otros apóstoles que también eran israelitas, y le dicen, mira, se nos ha dicho que tú estás enseñando cosas que van en contra de la ley, o que blasfeman de Moisés, que blasfeman de la ley, pero para que vean que eso no es cierto, tú cumple tus votos y toma a cargo a estos otros varones que también vienen a cumplir sus votos, y hazte cargo tú de sus gastos, para que cuando la gente de aquí vea que tú estás cumpliendo lo que la ley establece, se aparten de esa forma de pensar de que tú estás incitando a que se blasfeme el nombre de Moisés, a que se blasfeme la ley, y que se blasfeme inclusive que tú estás en contra del templo. Y Pablo no estaba en contra del templo, ni estaba blasfemando la ley, sino que estaba en contra de aquellos que tenían la oportunidad de demostrar el amor de Dios a través de su servicio en el templo, a través de la predicación de la palabra del Señor, de la ley, de los profetas, y de guiar al pueblo a buscar de Dios, y de saber que el Señor estaba cumpliendo sus promesas, de manifestar a la gente que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Ellos estaban
aferrados a un puesto religioso donde no querían que la gente conociera la ley, que la gente no conociera a los profetas y que menos se percatara de que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Entonces, amados hermanos, la propia nación de Israel persiguió al apóstol Pablo. Entonces, eso nos deja ver, amados hermanos, que nosotros también en determinado momento vamos a ser perseguidos por las naciones de donde somos. La iglesia actualmente está empezando a sufrir limitaciones, empezando a experimentar persecuciones, porque la misma gente, las mismas personas están empezando a rechazar a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Porque aquí vamos a unirlo con el otro punto de los falsos hermanos. Hay personas, amados hermanos, que están dentro de la iglesia, que se dicen a sí mismos cristianos, pero cuya vida no es o no es de acorde a lo que la palabra de Dios establece, es decir, no son discípulos fieles del Señor. Y entonces, amados hermanos, están ahí por conveniencia, están ahí porque buscan algo para sí, tienen su propio proyecto, tienen su propio plan. Desde hace mucho tiempo, amados hermanos, por lo menos hace 20 años, la iglesia ha tenido un crecimiento exponencial, le llaman las personas que estudian la demografía o los fenómenos sociales, y ha habido un incremento en cuanto a las filas de los que se dicen ser cristianos, pero muchos, amados hermanos, piensan que son cristianos porque van a una iglesia, pero no es por esa razón que se le debe acreditar el título de cristiano o creyente. El título de cristiano o creyente se le acredita a aquel que ha entregado genuina y verdaderamente su vida a Jesús y que sigue sus mandamientos, que se compromete en una relación con Dios. Pero el asistir a una iglesia no lo hace a usted cristiano, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Algunas personas que hacen hasta cierta mofa. No porque estemos en un garage somos carros, pues. No porque estemos en un estadio somos pelota de fútbol o de algún deporte o somos jugadores profesionales, no. Simple y sencillamente el lugar no hace a la persona, es la persona la que tiene que manifestar que es o no es. Por eso el Señor Jesús dijo que por los frutos, por lo que manifestemos es que vamos a saber quién es o quién no es. Pero hoy hay muchas iglesias que están llenas de personas que dicen ser cristianos, pero no lo son en realidad. Que van y que simpatizan porque el mensaje que el predicador da les llama la atención, mas no cambia su vida. Van porque la música, porque ahora ya no es alabanza, sino la música que ahí se toca es agradable al oído. Porque la instalación es cómoda. Tiene aire acondicionado, tiene buen parqueo, tiene buenas sillas. Van personas que en algún momento nos pueden servir como referencia, como palanca, como cuña, dirían algunos, como escala, o nos pueden en determinado momento hacer un favor, o nos pueden beneficiar con alguna situación, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hasta ese punto se ha llegado hoy en día. Y no es una situación de ahora, sino ha sido una situación de siempre, amados hermanos. Incluso vemos en el libro del Éxodo, en los capítulos 11, 12 y parte del 13, vemos que inclusive cuando el Señor ya manifestó su poder, su señorío para librar a Israel del cautiverio de Egipto, dice que muchos se fueron en pos de los israelitas
que fueron ahí como parte de la caravana porque tenían miedo de que en algún momento iban a ser desechados, o porque les convenía irse, o porque pensar, bueno, van a matar a los egipcios, Dios va a matar a los egipcios, y si yo me hago parte del pueblo de Dios o digo que estoy con ellos, a lo mejor Dios no me mata, ¿verdad? Y se fueron con ellos. Y fue esa chusma, fue ese grupo de infiltrados los que en parte provocaron o promovieron las rebeliones o las situaciones que se dieron en el libro del Éxodo. Ahora, este tema lo traigo a colación, amados hermanos, porque la iglesia está empezando de alguna manera a ser limitada, a ser perseguida. Como lo mencionábamos en el programa, hace 2 programas, cuando hablamos de los peligros que se están afrontando en la familia, con la diversificación de estas leyes que hablan del género, del reconocimiento de unos géneros que no fueron establecidos por Dios, sino que más bien son manifestaciones de la perversión a la que el hombre ha llegado, de hombres que creen que son mujeres aunque tengan el físico de un varón, y mujeres que tienen físico de mujer pero que dicen que se sienten hombres, ¿verdad? Blasfemando hacia el nombre de Dios, atribuyéndole a Dios despropósito, atribuyéndole iniquidad, maldad a Dios, ¿verdad? Diciendo que Dios tenía que haber mandado un espíritu de hombre a un cuerpo de hombre, y mandó un espíritu de mujer a un cuerpo de hombre, lo cual es absurdo, hermanos. Eso no es así, ¿verdad? Cuando leemos el capítulo 1 de Romanos, nos damos cuenta que ese tipo de situaciones se dan por causa de la iniquidad del hombre. Ha sido el hombre, en alguna manera, el artífice, el que hace el camino por donde va. Y cuando están lejos de Dios, definitivamente, no podemos pedir que salga un camino recto si nosotros queremos estar apartados de Dios. Definitivamente eso no funciona así. Todos los caminos que se hagan fuera de la voluntad de Dios, o lejos de Dios, o excluyendo a Dios, su fin es muerte. Por eso la Escritura nos deja ver y nos enseña con mucha claridad y contundencia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte, porque no es de acuerdo a la voluntad del hombre que nosotros debemos caminar, sino que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, esos movimientos LGTBI más y todos esos tipos de situaciones están promoviendo, amados hermanos, la perversión en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestros adultos. Están empezando a cobrar fuerza, y hay países que han autorizado ya los matrimonios igualitarios, es decir, entre personas del mismo sexo. Están permitiéndole que estos matrimonios adopten y críen hijos. También están inculcando en la iglesia, no solo en la iglesia, en las iglesias de esos países donde ya fueron autorizados, están imponiendo que todo ministro religioso, como se le llama, case, que bendiga, que también ellos puedan legalizar este tipo de uniones. Y en las escuelas o centros educativos se está prohibiendo la discriminación, como llaman ellos, de este tipo de personas, y están desarrollando lo que ahora se llama un lenguaje inclusivo. Entonces, amados hermanos, ese tipo de situaciones está causando presión en muchos lados. Ya he mencionado, además, porque es del conocimiento público, yo no voy a estar hablando cosas que no son correctas, pero en Brasil y en muchos otros lugares ya se han estado estableciendo iglesias que reconocen ese tipo de movimientos, ese tipo de uniones, e inclusive se ha estado promoviendo, amados hermanos,
el hecho de que ya se hagan Biblias, textos sagrados, como le llaman ellos, que no utilicen o enfaticen género masculino ni femenino, sino que abran el texto y le pongan, por ejemplo, padre diagonal madre. Entonces, amados hermanos, ese tipo de situaciones está causando presión. Y la iglesia entonces de algún modo va a hacerse acá su acomodamiento, y es ahí donde se van a manifestar también los falsos hermanos. Y se va a manifestar el peligro de la nación, porque la misma nación va a querer expulsar dentro de su círculo aquellos que no encajen, que no sigan las masas. Israel, por medio de los sacerdotes y los religiosos, empezó a expulsar de sí a la iglesia. Se le catalogó como una secta, se le catalogó como un movimiento rebelde y se le persiguió. Dios la defendió. Y de igual forma, cada nación va a empezar a expulsar a los religiosos. Va a empezar a expulsar a aquellos que se opongan a el establecimiento de leyes, mandamientos o de normas que vayan en contra de la palabra. La iglesia está viviendo un tiempo difícil, ¿verdad? Un tiempo complicado. Se va a enfrentar a este tiempo, y para ello, sin lugar a dudas, necesitamos, al igual que en la iglesia al principio, la ayuda, la guianza del Espíritu Santo. Usted sabe que los apóstoles, los ministros del Señor, fueron muchas veces encarcelados, azotados, castigados por predicar el nombre del Señor. Y ellos les dijeron claramente a los sumos sacerdotes y a ese grupo religioso, les dijeron considerar si es menester obedecer primero a Dios que a los hombres. Y entonces, amados hermanos, de esa misma forma, aunque ellos sufrieron esa persecución y esos castigos, desde que ellos oraban y le daban gracias a Dios porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre, y oraban que a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias que estaban atravesando, ellos continuaran, perseveraran, predicando el mensaje del Señor. Así que de esa misma forma, amados hermanos, la iglesia de ahora debería de tener esa comunión y esa relación íntima con el Señor, de tal forma que les permita continuar en el camino, en el trayecto de el caminar hacia la eternidad. Ahora bien, amados hermanos, hablando un poquito más sobre los falsos hermanos, usted sabe que el Señor escogió a 12 discípulos, a 12 hombres que estuvieron con Él a lo largo del ministerio terrenal que Él ejerció, y que posteriormente a su partida ellos se quedaron representando ese cargo, ese honor, esa actividad. Y les comentaba, amados hermanos, en uno de estos programas, que cada uno de ellos representa un grado de personalidad que nosotros los creyentes actuales podemos experimentar. Alguna de esas facetas las podemos experimentar, como aquellos que son impulsivos, como los que son reservados, como aquellos que son iracundos, por aquellos que andan a veces hasta peleando o promoviendo algún tipo de movimiento en medio de la iglesia. Impulsivos como Pedro, que por ejemplo Pedro decía: no, Señor, yo no te voy a negar, si es necesario yo voy a morir por ti, ¿verdad? Pero no ocurría tal cosa, ¿verdad? O incrédulos como Tomás, ¿verdad?
o de alguna manera sarcásticos como Tomás. Usted sabe que cuando el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 11 les está explicando, dando a entender a los discípulos que Lázaro había muerto, pero el Señor no utiliza esa palabra directamente, sino dice Lázaro duerme. Entonces el apóstol Tomás, el discípulo Tomás, de alguna forma sarcástica le dice, pues entonces vayamos y durmamos con él. Tenemos a un Andrés y un Felipe que en determinados momentos eran los que hacían cuentas y calculaban y decían, les decía el Señor, miren, denle de comer a estos que están aquí, porque yo no quiero que se vayan y se desmayen en el camino. Y Andrés y Felipe se quedan viendo uno al otro, le dice, Señor, pero 200 denarios de pan no alcanzarían para darle, aunque sea un pedacito a cada uno. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese recurso para darles de comer? Por ejemplo, tenemos a un celote, ¿verdad? Uno que era un patriota, como le dirían ahora, que estaba peleando por los de su nación y que de alguna manera se rindió al mensaje de Cristo, pero estaba ahí. No se le quitó en ningún momento el apodo de celote, ¿verdad? Que era un guerrillero, que era alguien que peleaba por su nación. Y también tenemos a un discípulo Judas, ¿verdad? Judas Iscariote. Un Judas que al final traiciona al Señor, lo entrega, pero que hoy, amados hermanos, también tiene que ser objeto de estudio, y quiero que lo enfoquemos como aquel discípulo o la figura de aquel que es un falso hermano, un falso hermano en la fe. Usted y yo sabemos que somos hermanos en Cristo porque creemos en Cristo. Eso es lo que nos hace hermanos, nos hace hermanos en la fe. Entonces miremos a Judas como esa figura del falso hermano. Y le decía que usted y yo somos hermanos porque creemos en Cristo. Ese es el lazo que nos une. Nos hace hermanos porque sabemos que somos comprados con la misma sangre, porque somos redimidos por el Cordero. Y tenemos la misma creencia y nos afirmamos o perseveramos en el estudio de la palabra, nos congregamos y nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero Judas, amados hermanos, también fue de los que estuvo ahí, pero él tenía un interés particular. Sin lugar a dudas, amados hermanos, Judas Iscariote es uno de los personajes en la historia de el ministerio de Cristo que ha sido objeto de más estudio, de más crítica y de alguna manera de referencia para el mover del cristiano. Y yo quisiera mencionar por lo menos 3 teorías que he visto que se promocionan. Una de ellas, amados hermanos, fue que él tenía un interés particular en salvar a su nación. Y por ende, amados hermanos, él lo que quería es que el Señor manifestara su faceta de Mesías, de Salvador, pero como dirigente de un mover militar, ¿verdad? De una sublevación militar que permitiera liberar al pueblo de Israel de la cautividad. Y por eso dicen algunos que han estudiado su personalidad y que así lo reflejan en algunas películas que se han transmitido sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de que Judas tenía el interés político y lo que quería era forzar a Jesús para que cuando él fuera entregado, lo que Judas se imaginó es que los ángeles de Dios se iban a manifestar y que iban, por lo tanto, a liberar al pueblo de Israel del cautiverio. La otra forma que Judas pensó es que Judas, desde que en algún momento el pueblo, pues así como había recibido al Señor y que le habían proclamado sana y habían cantado sana al Altísimo, al ver que Jesús era entregado y que iba a ser asesinado, ¿verdad? Iba a ser condenado a muerte
por parte de los romanos en ese instante se iban a poner en favor de él, iban a pelear por su liberación y lo iban a coronar como rey, y por ende él iba a ocupar un puesto de gobierno a la par del Señor. Y la tercera, amados hermanos, que es una de las posturas que se dio a conocer últimamente, y que yo se lo tengo que mencionar a usted, amados hermanos, porque a veces nosotros nos dejamos guiar por ciertas enseñanzas que llegan a través de las películas, de las series de televisión o de algún programa que nos induce a. Y hace por lo menos unos 3 años, si no es que un poquito más, cerca de 3 o 4 por ahí, salió una película que se llamó, o que se llama, mejor dicho, María Magdalena. Y, amados hermanos, detrás de esta película hay una fuerte influencia de la iglesia tradicional que pretende exaltar a María Magdalena a un puesto de eminencia y de autoridad por encima de los discípulos. Y no es que nosotros los cristianos de alguna manera seamos machistas, amados hermanos, porque el Señor no vino a poner ninguna de esas posturas, sino que simple y sencillamente el Señor fue claro a la hora de establecer la forma de gobierno de su iglesia. Y entonces, amados hermanos, no es que tengamos una postura machista, pero esa película pretende exaltar a María Magdalena por encima de los discípulos, aún por encima de la autoridad de Pedro. Y en esa película la postura de Judas es que como el Señor resucitó a varias personas, por ejemplo a la hija de Jairo, también al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro, ¿verdad?, entre otros que se destaca en el ministerio del Señor Jesús. Esta película lo que deja ver es que Judas había sufrido un fuerte trauma porque su familia había sido asesinada en medio de una redada hecha por romanos. Y la familia de Judas había sido asesinada o muerta en medio de ese conflicto, y Judas había quedado herido, había sobrevivido a este incidente. Y cuando él vio que Jesús estaba resucitando a las personas, el propósito era que Jesús resucitara a su familia. Pero cuando Judas no recibió ese milagro, ese favor de parte de Jesús, decidió entregarlo, porque él se sentía traicionado por el Señor. Y obviamente, amados hermanos, como le digo, todas esas posturas están fuera de base. Hay otra, amados hermanos, que esa definitivamente también es herejía y es blasfemia, que están en los libros apócrifos y que deja ver que Jesús no murió. Que Jesús, no dice, es pura fantasía, pero yo tengo que enseñársela a usted porque existe esa teoría. Es de que cuando Jesús se enteró de que Judas lo había traicionado, lo que hizo Jesús, dice que abrió un portal para irse al Padre y puso la figura de él en Judas, y Judas fue el que murió. De esa manera, amados hermanos, invalidan nuestra salvación, se burlan de nuestra fe y blasfeman el nombre del Señor, porque Jesús en ningún momento fue cobarde. Jesús se mantuvo firme y cumplió su propósito y se entregó por usted y por mí hasta lo último. Entonces, amados hermanos, para acelerar esta situación, primero analicemos si nosotros no tenemos tal vez un interés oculto como Judas lo tenía. Judas se notaba que era un falso hermano y aparte que era un traidor, porque en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 4 al 6 vemos que cuando al Señor le dieron una ofrenda de un perfume que fue derramado sobre él, él dijo: ¿por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y claramente Juan nos aclara aquí
que él no estaba teniendo cuidado de los pobres, sino que él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que ahí se echaba. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese peligro de las intenciones. Tenemos que tener conciencia de ese peligro que puede haber en nuestro corazón, ser tentados por el dinero y querer tomar lo que no es nuestro. Dice también que en el corazón de Judas, amados hermanos, se anidó de parte del diablo el deseo y la voluntad de entregar al Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que preguntarnos qué hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Si en nuestro corazón hay traición, hay el deseo de que el enemigo ha puesto cosas en nuestro corazón, hoy es un momento en que nos arrepintamos y nos apartemos de ese camino. Bueno, amados hermanos, les agradezco mucho el favor de su sintonía, su atención, la deferencia que tienen para su servidor. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y en otra oportunidad seguiremos platicando un poco más de este tema. Y si el Señor no ha venido, que usted tenga la más bendecida de las noches. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.